semana Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Bolivia por las aguas del Silala, una decisión que ha sido duramente cuestionada por parte del gobierno de Evo Morales. Vamos a hablar sobre este tema. Nos acompaña precisamente la agente de la demanda chilena contra Bolivia por el Silala, Jimena Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿por qué Chile decide pasar a la ofensiva? Bueno, lo hemos explicado ya. Chile se vio enfrentado con este anuncio, ¿verdad?, que había hecho el presidente Morales de una nueva demanda contra Chile. Primero dijo, la voy a estudiar. 2 días después ya lo había estudiado y señaló que lo iba a hacer. Y luego el canciller Choquehuanca señaló que se iban a demorar 2 años en presentar esta demanda, junto con usar además un lenguaje bastante impropio para las relaciones internacionales, como acusarnos de ser ladrones de agua, que Chile era un ladrones de agua. Entonces nosotros hicimos un análisis de eso y dijimos, bueno, 2 años es mucho. 2 años es mucho. Podemos trabajar harto y hacerlo antes. 2 años es mucho, si es que ellos tienen los antecedentes técnicos y los estudios, no necesitan 2 años. Entonces, ¿cuál es el sentido de esos 2 años? Y pensamos entonces que una posibilidad era que Bolivia pensaba utilizar este anuncio comunicacionalmente, como ha usado muchas cosas, y acusarnos en todos los foros internacionales de ser ladrones de agua y presentar una conducta abusiva de parte de Chile. Entonces nosotros dijimos, la mejor manera para, de alguna manera, cambiar ese escenario, ya que nosotros tenemos todos los argumentos técnicos para presentar una demanda. ¿Venían los estudios listos ya? ¿Ya estaban los estudios hechos? Nosotros tenemos los estudios hechos desde el año 97, en que recién comienza Bolivia a cuestionar el carácter internacional del río, y ya en 99, cuando derechamente lo niega, Chile empezó a estudiar este tema. De hecho, yo volví de mi doctorado el año 99. Bueno, el ministerio a mí me pidió un informe del Silala en el 2001. Entonces, esos son los informes jurídicos, pero además tenemos los informes técnicos de hidrólogos, de geólogos, que explican lo que es el Silala. Y expliquemos lo que es el Silala, porque desde que se presenta la demanda, uno dice, bueno, hay otra demanda, vamos a la Corte Internacional de Justicia, ahí hay palabras ya y comunes y conocidas, y con usted lo hemos hablado largamente, a propósito de las otras demandas que han empezado sobre nuestro país. Pero específicamente, ¿para qué son usadas las aguas del Silala y qué es lo que busca Chile ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, primero vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el Silala? Bueno, el Silala es un río de carácter sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un río que nace en territorio de Bolivia y que en forma natural cruza la frontera y pasa por territorio chileno. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque hay una pendiente de 4,3%, que es bastante alta esa pendiente, y el agua entonces busca su cauce y cruza porque el agua baja. Está el nacimiento del Silala en un lugar que se llama Quebrada Orientales, en territorio boliviano. Detrás es la que visitó el presidente Morales hace poco tiempo atrás, con prensa incluida. Exactamente. Entonces ahí está Quebrada Orientales. Hay otra quebrada que se llama Quebrada Cajones, y esos dos son las fuentes del Silala. Detrás de estas quebradas hay grandes alturas. De hecho, el agua surge a 4.400 metros. Más atrás podemos encontrar alturas muy grandes, volcanes, cerros de 5.000 metros y más. Entonces el agua decididamente no va a subir. El agua solo va a bajar. Hay una ley básica además. Exactamente. Que permite que... Y por eso que en forma natural baja y cruza la frontera. Ahora, el presidente Morales y las autoridades bolivianas han hecho mucho énfasis en que estos son manantiales. Bueno, esa palabra manantiales no es en nada contradictoria con que esto sea un río, porque los ríos tienen distintas fuentes, como usted sabe desde el colegio. Un río puede tener fuente en la lluvia, un río puede tener como su fuente la nieve, claro, los deshielos, ¿verdad? Un glaciar puede ser fuente de un río, o manantiales o agua subterránea. En este caso, el agua subterránea aflora, hay afloramientos de agua subterránea. Esa agua subterránea, y esto es lo que debería responder Bolivia, ¿qué sucede con esa agua que aflora? ¿Para dónde se va? Se evapora completamente, se vuelve a hundir. Y bueno, lo que ocurre es que esa agua crea un cauce natural, de hecho un encajonamiento bastante visible. Si uno mira las fotos satelitales, si uno mira Google Earth, va a ver el encajonamiento de este río, y este río entonces sigue su curso natural hacia terreno más bajo, que es Chile.
Además, en esa zona es bien interesante, la frontera es una simple línea recta, no sigue ningún accidente geográfico, es una línea recta. Por lo tanto, sería muy raro que, estando el afloramiento a 4 kilómetros de esta frontera, por algún efecto mágico, esta agua se quedara solamente en territorio boliviano. Sería muy raro. ¿Y qué hace de suponer al gobierno boliviano entonces que esto no, a pesar de ser un manantial, no constituye un río internacional? Bueno, yo no sé qué estudios tienen. De hecho, si ellos están seguros de eso, sería bueno que nos dieran los antecedentes técnicos, científicos de ese fenómeno. Nosotros sí tenemos los antecedentes técnicos y científicos de lo que ocurre con el río Silala, su origen en agua subterránea y cómo esta agua fluye naturalmente a ese territorio chileno. ¿Para qué son usadas las aguas del río Silala? Bueno, el río Silala históricamente ha tenido distintos usos en Chile y Bolivia. En Bolivia se concedió una concesión de aguas en el año 1908 al ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, que usaba locomotoras a vapor y por lo tanto para eso necesitaba el agua. Y por eso Bolivia le dio esa concesión. Anterior a esa concesión, en 1906, existe una concesión otorgada por Chile, por el Estado de Chile, lo que demuestra que las aguas, ¿verdad?, cruzaban naturalmente a Chile y que por eso le dio esta concesión a la misma compañía. Históricamente se ha usado esta agua para surtir de agua a Antofagasta, a Calama, a las municipalidades de Baquedano, Sierra Gorda, se ha usado en la minería, además hay una concesión del ferrocarril, más abajo hay una concesión de Codelco, así que ha tenido usos para consumo humano y ha tenido usos industriales esta agua. Sigamos avanzando. Hubo un preacuerdo alcanzado entre las partes donde por ahí se ha dicho que Chile de alguna manera también podía pagar a Bolivia. Esto, en primer lugar, ¿cómo ocurrió y en qué términos ocurrió? Y si es que podría ser un precedente negativo ante los jueces de la Corte. Bueno, respecto de este preacuerdo hay que de inmediato señalar que Chile jamás ha acordado con Bolivia pagarle por el agua. El Estado de Chile jamás ha suscrito un acuerdo ni un preacuerdo de esa naturaleza. Ahora, este preacuerdo que existió consideraba lo siguiente. En primer lugar, resolver el tema del Silala, que es una controversia, ¿verdad?, una disputa que viene desde el año 99 con Bolivia señalando que este no es un río internacional y que hay un desvío artificial. Entonces, resolver ese tema... ¿Se ha canalizado el río? Sí, señalando que hay un río internacional y que Chile entonces, como ribereño, tiene bajo el derecho internacional todo el derecho a usar esas aguas. Porque eso es bien importante. Aquí el derecho internacional, cuando hay un río internacional, le reconoce derechos a todos los ribereños. No existe esta noción que también usa Bolivia de propietario de las aguas porque el agua nace en Bolivia. Eso es totalmente contrario al derecho internacional. Entonces, el preacuerdo consistía en reconocer esto y reconocer que Bolivia, siendo también un estado ribereño, tiene también derecho al uso. Ahora, Bolivia, por alguna razón, no usa las aguas del Silala. Ahora, yo creo que la razón es bien simple. La localización geográfica de este río le hace muy difícil. No hay comunidades que vivan en las cercanías y para llevar el agua a cualquier parte donde pudiera ser usado necesita hacer subir el agua y eso es caro. Entonces, no hay usos en territorio boliviano, usos significativos, ¿ya? Ahora instaló un puesto militar que probablemente usa agua del río Silala. Pero, entonces, reconociendo que Bolivia puede usar el agua, el preacuerdo establecía una cosa interesante, pero que hay que verla en el contexto de lo que era el acuerdo. De alguna manera, para llegar a un acuerdo, siempre una de las partes tiene que sacrificar algo. Nosotros hoy día, todos los usos que tenemos en el río Silala se conforman con la regla del derecho internacional. Ahora, en este acuerdo, para que Bolivia dijera, bueno, yo también obtengo un beneficio con este acuerdo, no solo le reconozco que es internacional el río y reconozco los usos chilenos, sino que tengo que tener algún beneficio. Entonces, en ese contexto es que Chile le dice, mire, usted podría tener un beneficio porque usted podría esa agua negociarla con usuarios chilenos que estén dispuestos a pagarle a usted por el agua. Usuarios chilenos, no el Estado de Chile, eventuales compradores de agua, por así decirlo, chilenos, que es el territorio que está más cercano. Por ejemplo, Codelco. No sé si habrá estado interesado Codelco, porque Codelco ya tiene una concesión otorgada por Chile, así que yo pienso en algunos otros usuarios. Ese era el acuerdo.
¿ya? Entonces es muy importante señalar esto para que no exista ninguna idea errónea de que Chile le iba a pagar por el agua. Eso no es efectivo. Despejada esa duda, sigamos avanzando entonces. Bolivia, de alguna manera, la Cancillería, y en este caso con su designación como agente, logró mantener esto en absoluta reserva cuando nosotros nos enteramos primero por la presidenta, pero minutos después ya el canciller entregaba detalles. Usted ya estaba materializando la demanda. O sea, no podíamos hablar de que Chile iba a demandar a Bolivia, sino que decíamos Chile ya demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y eso fue una sorpresa para muchos, inclusive para Bolivia también. ¿Qué le pareció la reacción y la idea de contrademandar? ¿Y qué significa esto que iba a hacer Bolivia? Bueno, Bolivia anunciaba una contrademanda. De acuerdo al artículo 80 de las reglas de la Corte, una contrademanda tiene que tener una relación directa con la demanda. Por lo tanto, solamente nos podría demandar en el contexto de esta demanda nuestra por el tema del río Silala. Y allí, bueno, ellos tendrán que definir cuál va a ser el contenido, el objeto de su contrademanda, ¿ya? Entonces yo no me quiero adelantar porque además podría estar dándole ideas a Bolivia sobre su contrademanda. Así que mejor esperémosla y ellos obviamente también se van a tomar su tiempo porque primeramente deberían leer nuestra memoria, que nosotros recién acabamos de presentar una solicitud para que se registre nuestra demanda, ¿verdad? Pero nuestra memoria, que es el texto con todos los antecedentes, mucho más larga, mucho más contundente que lo que ya hemos presentado, eso lo vamos a presentar en un tiempo más. Entonces, primero que lean nuestra memoria y luego que veamos si presentan en el plazo que van a tener para responder, si presentan una contrademanda. Nos queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el Pacto de Bogotá, porque una vez que Chile recibe una demanda, pero en este caso por Bolivia, por el acceso soberano al Océano Pacífico y se suma a la que ya habíamos vivido y conversado también largamente que había entablado contra nuestro país Perú, es que muchos dicen, bueno, salgamos del Pacto de Bogotá porque finalmente no nos entrega dividendos y bueno, usted sabe también todas las voces que surgieron en torno a retirarnos de este Pacto de Bogotá. Esta demanda que Chile materializa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Bolivia, ratifica nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá, pero además le da un espaldarazo a esto. A ver, el Pacto de Bogotá es simplemente un tratado que establece diversos métodos de solución de controversias, como hay muchos otros que establecen métodos de solución de controversias, muchos otros tratados que también reconocen a la Corte Internacional de Justicia como un método de solución de controversias, ¿ya? Entonces, nosotros en este caso hemos recibido demandas por el Pacto de Bogotá, como es la demanda de Perú, la demanda de Bolivia por la supuesta obligación de negociar. Y en este caso nosotros la estamos usando como demandante en una situación en que yo creo que nos conviene ser demandantes, en vista de que se nos negaba el carácter de río y además teníamos esta acusación totalmente infundada de robar aguas. Creo que es un muy buen método para ir a buscar certeza jurídica frente a la incerteza que generó Bolivia. Entonces nosotros estamos usando el Pacto de Bogotá, ¿ya? Ahora, si usted quiere decir, bueno, esto es reconocimiento de la ley, no sé, de que se acabó la discusión sobre el Pacto de Bogotá ahora y para siempre, obviamente yo simplemente como profesora de Derecho Internacional le podría decir, mire, las discusiones sobre las conveniencias de los distintos documentos internacionales que existen no se acaban nunca, ¿ya? Así que, pero yo le respondería en una forma muy pragmática. Hemos usado el Pacto de Bogotá, porque el Pacto de Bogotá es el que le da la base de jurisdicción a la Corte. Sin el Pacto de Bogotá no podríamos haber demandado a Bolivia en esta instancia. Y Bolivia sí podría haberlo hecho en el entendido de que si es que nos retirábamos, por ejemplo, ahora todavía tenemos un año de vigencia en el cual estos 2 años lo podrían haber acotado y habernos demandado ellos. Exactamente. Exactamente, es decir, nosotros podríamos haber dicho ya, no vamos a usar el Pacto de Bogotá porque no nos gusta el Pacto de Bogotá, ¿ok? Perfecto, habríamos recibido una demanda y supongamos que Chile se sale del Pacto de Bogotá. Habría habido un año para que Bolivia nos demandara. Entonces yo en esto creo que hay que actuar con total pragmatismo. En este caso el pragmatismo señalaba que lo ideal era que nosotros fuéramos demandantes en este caso. No tengo tiempo, yo sé que estoy fuera de los minutos, así que muy breve, ¿qué es lo que nos viene ahora? Bueno, ahora hay que esperar, la Corte nos va a citar a ambas partes, a Bolivia y Chile, a una reunión con el presidente de la Corte para fijar los plazos de este caso. Y ahí vamos a seguir muy atentos, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.